Ahora sí, confírmenme si ya están compartiendo su pantalla. A ver. Sí, profesor. Muy bien, perfecto, muy bien, chicos, muy bien. Entonces, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar hoy día nuestra clase del día de hoy, 23 de octubre. Este tema que ya pertenece, pues, chicos, al cuarto y último bimestre. ¿Sí, chicos? Al cuarto y último bimestre. Así que hay que darle con todo Pero vamos a hacer compendio. a los estudios, ¿sí? Ya también. Vamos a hacer compendio. ¿Perdón? Vamos a hacer compendio. No, todavía vamos a trabajar, porque ese es nuestro primer tema, Alexander. Ya cuando hemos avanzado 2 o 3 temas, ahí recién empezamos de lleno a trabajar el compendio, porque el compendio tiene que trabajarse sí o sí. ¿Sí, niñitos? Ya deben también ustedes ya adquirir su compendio, ya para poder ya trabajar en algunas áreas, ya están trabajando lo que es en el compendio niños. Así que por favor, vayan ya ustedes, el compendio debe estar en manos ya de ustedes, niñitos, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar hoy día, chicos, de un tema que tiene muchísima importancia con lo que es con nuestro medio ambiente, niñito, ¿ya? Con la contaminación ambiental, ¿ya? Subimos, dice el nombre, contaminación ambiental, donde justamente en todo, digamos a decir, en todo el planeta, justamente hay una gran cantidad, chiquitos, ¿de qué? De una contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental, niños, pues que te comento que justamente, ¿ya? Este problema no solamente se da aquí de repente de repente aquí en el Perú, realmente en todo, niñito, ¿ya? ¿Y quién tiene que ver aquí la gente principal? O justamente no somos nosotros. ¿Por qué? Debido pues que no tenemos el debido cuidado y justamente arrojamos una gran cantidad de desperdicios, ¿sí? Muy bien. Pero ¿qué cosa es la contaminación ambiental, niñitos? Bueno, pues la contaminación ambiental dice que es un desequilibrio, ¿ya? Es un desequilibrio, dice, justamente debido aquí a la gran contaminación que justamente se puede, o que ocasiona, ¿no es cierto? Estas contaminaciones, niños, te comento que justamente se da justamente por el aire, ¿ya? La contaminación se da por el aire, por ejemplo, la contaminación se da, por ejemplo, por el agua y la contaminación se da por medio del suelo, pues, niños. Entonces, justamente es como una enfermedad, ¿no, niñitos? Muy bien. Es, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, estamos bien de salud, bueno, pues podemos hacer muchas actividades. Estamos con toda nuestra fuerza, estamos con todas nuestras energías. Y entonces es igual también, por ejemplo, se dice, mira, niñitos, te comento que es igual también, por ejemplo, la contaminación ambiental, por ejemplo, dice que, como dice que es un desequilibrio, ¿no? Es un desequilibrio, dice, a nivel, dice, macro, puede ser a nivel macro de quién, de los ecosistemas. Entonces, imagínate, en esta parte, por ejemplo, mira, está bien, o tú estamos bien de salud, y en la otra parte que estamos enfermos, estamos mal. Entonces, aquí hay un desequilibrio, hay una desestabilidad, pues, niñitos, ¿entiendes? Entonces, como hay una desestabilidad, entonces quiere decir que va a surgir problemas. Entonces, eso es lo que justamente sucede, pues, niños, justamente no en la contaminación ambiental, que justamente te estaba comentando hace un momento, que se da, por ejemplo, por el aire. Y cuando hablamos, por ejemplo, por el aire, niñitos, por ejemplo, donde estamos refiriendo aquí, por los humos, donde justamente los humos tienen una gran cantidad, por ejemplo, del dióxido de carbono. ¿Sí, niñitos? Entonces, ese es, ¿no? El problema que puede ocasionar y sea lo que es la contaminación ambiental. Muy bien, acá por ejemplo, mira niños, acá estamos compartiendo una pequeña imagen donde miran la contaminación ambiental, cómo será. Muy bien, vamos a seguir compartiendo, niñitos, vamos a compartir. Muy bien, aquí está, por ejemplo, ¿no? La contaminación ambiental, donde justamente la contaminación ambiental nos dice que es una acumulación en el medio ambiente de ¿qué? De unas grandes cantidades de sustancias extrañas y nocivas, ¿ya? Extrañas y nocivas que justamente eso va a ser, pues, va a ocasionar problemas justamente
con los seres vivos, ¿no es cierto? Y el resultado de este problema, de estas sustancias raras, extrañas, nocivas, justamente va a ser justamente un problema inconsciente, por ejemplo, para el hombre. Y como te comentaba hace un momento, que la contaminación se da por medio de qué, se da por medio del aire, por medio del agua y por medio de los suelos, ¿eh? Justamente, ¿por qué? Porque son justamente agentes sólidos, ¿ya? Agentes sólidos como líquidos, gaseosos y también, por ejemplo, la parte nuclear. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos de la contaminación ambiental. Los efectos que ocasionan, niñitos, justamente que va a deteriorar, va a haber un deterioro cada vez más, se va a hacer un poco más extenso, ¿ya? Y como hay un deterioro justamente en el planeta, ¿qué cosa va? ¿A quién va a atentar? ¿A quién va a perjudicar, pues, niños? ¿A quién? A nosotros mismos, ¿no es cierto? A las plantas, ¿sí? Y justamente también a los animalitos, pues. ¿Y de qué forma? ¿De qué manera? Por ejemplo, vamos a ver a ver que está en el medio ambiente, a ver en el humo. Un humo muy contaminado, mira, un humo que justamente detiene, por ejemplo, una gran cantidad, por ejemplo, del dióxido de carbono. ¿Y de dónde se propaga? ¿De dónde vienen estos humos contaminados? De las grandes fábricas, por ejemplo, de las grandes, por ejemplo, las minerillas, ¿sí? Mira, niñitos, ¿y de dónde, por ejemplo, en lo que tiene, por ejemplo, en el monóxido o el dióxido de carbono, niñitos, por ejemplo, se da al escape de quién? Por ejemplo, el escape, por ejemplo, ¿no? Del humo de quién? De los automóviles, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estos, por ejemplo, emanan, por ejemplo, niñitos, al medio ambiente una gran cantidad de monóxido, mira, ¿de qué? De carbono, pues, ¿no es cierto? De plomo. Y justamente estos humos contaminados, niños, justamente es muy perjudicial. ¿Para dónde? Para nuestro organismo, porque justamente nosotros vamos, ¿no es cierto?, a respirar ese aire contaminado. Y justamente es muy venenoso y tenemos pues muchos problemas, quizás no para nuestro cerebrito, para nuestros pulmones. ¿Y por qué? Justamente porque este humo está bien contaminado, este aire, pues, a ver, por ejemplo, en las minerillas, a veces hay este problema, pues, ¿no es cierto? Y por eso es que a veces en algunos departamentos, en algunas ciudades del Perú, a veces se oponen, pues, ¿no es cierto? A veces no dejan, a veces la ciudad o ese pequeño pueblito que justamente, seguramente por ahí hay una minerilla, entonces ellos no permiten qué cosa, que haya o que empiecen a extraer lo que es la minerilla, ¿no es cierto? Porque justamente la minería, justamente, bueno, en cierta manera la minería es una actividad, niñitos, que justamente genera mucho trabajo, ¿entiendes? La economía pues crece, ¿ah? Va a generar en todo el ámbito una capacidad de trabajo, pero al mismo tiempo también pues justamente perjudica también al medio ambiente, porque justamente contamina el aire, contamina también parte de los suelos y también parte de las aguas. ¿De qué manera? Porque eso es un relato, ¿no es cierto? Todo el mineral, niñitos, el mineral está mezclado con quién, con la piedra, ¿me entiendes? Entonces la piedra creo que destruirlo, así algo por el estilo, entonces luego pasan por unos relaves, y esas aguas, esos líquidos están pues con agentes químicos, ¿entiendes? Para poder seguramente lavar, solamente, ¿no? Al oro, al metal que justamente están extrayendo, pues. Entonces, estas aguas, ¿a dónde van? Justamente no se van se van por unos pequeños canales, y se van, por ejemplo, a una seca o un río. Entonces esas agüitas, pues imagínate, va a tomar algunas especies, algunos animalitos, imagínate, pueden morir las plantas también, y el suelo también se contamina debido, pues, justamente que no hay un debido cuidado, ¿no? Que ocasiona, por ejemplo, ¿no siento?, las minerillas. Entonces, dice que genera daños físicos en los individuos, por supuesto, daños físicos, como te comenté hace un momento, que pueden nuestros pulmones, por ejemplo, nuestro cerebrito, porque es un gas que tiene una potencialidad, por ejemplo, de plomo, por ejemplo, ¿ya? Mira, dice, convierte, dice, en un elemento no consumible al agua, claro. Del momento que estos líquidos son contaminados, ya no podemos, imagínate, tomar. Y si uno no sabe, lo toma, ¿no es cierto? Y nos enfermamos, pues, niños. En los suelos contaminados también, por ejemplo, no es posible ya la siembra, el cultivo, la agricultura,
¿Por qué? Porque esos suelos ya están contaminados, imagínate, y habría, pues, imagínate que hacer un trabajo muy especial para poder nuevamente, pues, hacerlo productivo, pues, niños, ¿ya? Ahí vamos a ver, niñitos. ¿Qué tipo, dice, puede ser, de qué tipo puede ser la contaminación? Como te comenté hace un momento, se puede ser, por ejemplo, ¿no? Por la contaminación del agua, que justamente aquí se incorporan una gran cantidad de materias extrañas, como microorganismos muy pequeñísimos, productos químicos como de las minerías, por ejemplo, de las grandes fábricas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, en Lima, mira, la capital, es el centro, ¿no? Es el centro de todo lo que es el movimiento, a ver, de las grandes empresas, de las grandes fábricas, ¿entiendes? Por ejemplo, la fábrica, por ejemplo, de gaseosas, la fábrica, por ejemplo, donde hacen, por ejemplo, los plásticos, imagínate, por ejemplo, las textiles, imagínate. Mira, las textiles, por ejemplo, niñitos, las textiles, por ejemplo, mira, ellos, por ejemplo, ¿qué te digo? Que ellos utilizan una gran cantidad de agentes químicos. ¿Y para qué? ¿De qué manera? Para poder, por ejemplo, utilizar los tintes, ¿ya? Mira, ¿me entiendes? Y esto a la vez también utilizan una gran cantidad de agua, ¿eh? Y cuando esas aguas ya están, pues, ¿no es cierto?, están utilizadas, esas aguas, por ejemplo, se van, ¿no es cierto?, ya, pues, ¿no?, a los desagües, con un agua muy contaminada que tiene una gran cantidad, por ejemplo, de los tintes y agentes químicos, imagínate, ¿no? Y estas aguas pues contaminan porque ustedes saben que a veces parte de estas aguas que justamente uno ya no utiliza se van pues justamente no a los océanos. Entonces contamina pues niñitos justamente a los líquidos. Muy bien, entonces dice, ¿qué más dice? Aguas residuales y contaminación como te comenté hace un momento, como los relaves mineros pues niños. Entonces, eso es lo que concierne, ¿no?, a la contaminación del agua. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la contaminación del aire, justamente esto va a dañar, pues, niñitos, va a dañar justamente a quién, por ejemplo, a la atmósfera. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de, ¿qué?, de gases tóxicos, ¿no es cierto? Gases tóxicos que afectan, por ejemplo, al normal desarrollo de las plantas, ¿no es cierto?, y animalitos. Muy bien. Pero si nosotros, por ejemplo, niñitos, por ejemplo, si tú te acuerdas, por ejemplo, bien, niñitos, es de gran importante, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un exceso, mira, niñitos, cuando hay un exceso, por ejemplo, del dióxido de carbono, claro que es perjudicial para el medio ambiente, ¿ya? Es perjudicial. Pero en cierta manera, justamente, el dióxido de carbono, niñitos, sí, justamente es de importancia. ¿Por qué? Porque justamente, mira, si tú te das cuenta, por ejemplo, ¿no? Dice que hay el 71%, por ejemplo, que está en por ejemplo, el nitrógeno, ¿ya? Y el 29, ¿no? Sí, pues el 71% y el 21%, por ejemplo, ¿no?, de oxígeno, ¿ya? Y el 1%, por ejemplo, hay otros componentes, ¿cierto?, que están en el aire, y dentro del 1% está, por ejemplo, los gases, o por ejemplo está el dióxido de carbono. Dentro del 1% está mi. Entonces sí es importante, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando toda cosa, pues, niños, es en exceso, va a ser un efecto, ¿no es cierto? Va a ser Exceso un se mata. efecto, va a ser una contaminación. Es como nosotros también, por ejemplo, como por ejemplo nosotros los organismos. Si nosotros nos excedemos, por ejemplo, de alimentos que no son buenos, por ejemplo, ¿no?, para nuestro organismo, entonces va a ser una reacción, entonces nos vamos a enfermar. Por eso se dice que justamente la contaminación ambiental es como una enfermedad, es un desequilibrio, va a haber un desequilibrio en el medio ambiente y eso justamente va a ocasionar pues justamente problemas y de ahí se viene justamente, pues niños, ¿qué cosa? Viene, por ejemplo, el calentamiento global, justamente viene justamente el efecto invernadero. ¿Y por qué se da justamente el calentamiento global? Justamente debido al exceso de muchos humos tóxicos que justamente contaminan y nuestra capita de ozono, ¿qué pasa, niñitos? La capa de ozono se va deteriorando, pues, ¿ves? Bueno, pues mira, bueno, pues gracias a Dios, ahorita que estamos pasando esta crisis que estamos de todo de la sanidad, por ejemplo, no hay mucha contaminación, ¿entiendes? Porque justamente parte, por ejemplo, porque esta enfermedad que estamos ahorita pasando, niñitos, no solamente es aquí en el Perú, sino es en todo el mundo, en todo el planeta. Entonces, parte, por ejemplo, de las actividades, niños, están justamente paralizados, ¿no es cierto?
En otros tiempos, por ejemplo, las playas, imagínate, en todo el planeta estaban abarrotadas, ¿no es cierto?, de mucha gente, muchas personas. Y tú sabes que nosotros también nosotros, también nosotros, ¿qué hacemos? También vamos a transmitir, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono, ¿me entiendes? Nosotros también somos responsables también, porque también estamos, como dice, emitiendo el dióxido de carbono, ¿me entiendes? Entonces, a mayor cantidad de gente, imagínate qué cantidad de dióxido de carbono estamos contaminando el medio ambiente. Entonces, gracias a a lo que justamente las playas, ¿sí? Por ejemplo, ya no hay mucha gente que digamos, entonces las playas también están limpias. Mira, aparte que justamente los animalitos, las especies que muchos años han estado, imagínate, hasta se han espantado, se han ido, ¿por qué? Porque justamente cuando ven mucha gente, ellos se van a otros lugares, mira, y han regresado nuevamente a donde era su hábitat. Muchísimas especies, muchísimas aves guaneras y por estilo. ¿Por qué? Porque no hay mucha frecuencia, pequeñitos, ¿ves? Entonces, se viene lo que es, pues, niños, lo que es el calentamiento global, porque justamente aquí se proporciona, por ejemplo, niños, la lluvia ácida, ¿ya? Y la lluvia ácida, por ejemplo, mira, niñitos, claro, subimos, dice, hombre, lluvia ácida, porque justamente es una lluvia que no es alta, por ejemplo, ¿no? Para lo que es, a ver, para las plantas de repente, ¿ya? Porque es una lluvia contaminada, porque hay un exceso, niñitos, hay un exceso de justamente de gases que justamente son muy contaminantes, y eso hace que justamente esos gases se mezclen, ¿no es cierto?, y se forme lo que es la lluvia ácida, pues, niños. Muy bien, dice ahí, por ejemplo, en la contaminación del aire, dice que justamente afectan, dice, el normal desarrollo de las plantas, justamente dice, y de los animales, y justamente el agua, el líquido, que se va a cargar de sustancias extrañas, unas sustancias extrañas que justamente a veces van a formar, dice, el smog. ¿Y qué es el smog? Como te comenté hace un momento, que el humo dice que se mezcla el humo y la neblina, y por eso que justamente se proporciona, ¿no es cierto?, las lluvias ácidas, perdón. Y en la contaminación del suelo, pues, niños, en la contaminación del suelo tiene que ver, pues, a veces nosotros somos un poco irresponsables, ¿no es cierto? Porque a veces en cualquier lugar, que lo que pasa es que a nosotros nos falta mucha cultura. Nos falta mucha cultura y nosotros mismos contaminamos también los suelos. ¿De qué manera? Por ejemplo, vas comiendo, por ejemplo, una fruta, cualquier tipo de fruta, y ¿qué es lo que haces? Justamente agarras, lo tiramos en el piso, pues, niñitos, ¿sí? Cualquier eso. A veces a veces vamos comiendo cualquier, ¿no? Un alimento, son platillos, por ejemplo, platos descartables, están comiendo, lo tiran al piso, arroja, ¿entiendes? Estamos contaminando, pues, el medio ambiente, o los suelos, perdón. Por ejemplo, una hora indicada nosotros para poder sacar nuestros residuos sólidos, o sea, nuestra basurita, ¿entiendes? Pero a veces no hacemos eso, a veces hacemos lo contrario, o a veces con nuestra flojerita agarramos en cualquier lugar y tiramos, por ejemplo, ¿no? la bolsa de basura. Entonces, tú sabes que la basura tiene una gran cantidad, ¿no es cierto?, de residuos sólidos, y eso, ¿qué cosa? Se va a ir degradando, ¿no? Debido a las temperaturas, al calor. Y eso, como bota un gasecito, eso ¿qué va a hacer? Va a contaminar, pues, justamente tanto el medio ambiente también como los suelos, pues, niños, ¿entiendes? Entonces, la contaminación del suelo, dice, es producida ¿por quién? Por las basuras domésticas. Dice, las plaguicidas. ¿Y qué son plaguicidas? Muy bien. Las plaguicidas son niñitos, por ejemplo, la plantita. Hoy en día, pues, la planta, imagínate, de que ya está, imagínate, ya pues el tallito ya está saliendo de la tierra, ya tenemos que estar, ¿qué cosa? Ya tenemos que estar fumigando los insecticidas, los venenos. Muy bien. Claro que para la planta, claro que es muy importante, porque si también no colocas eso, no lo pones, también de repente va a haber otras, por ejemplo, insectos o larvitas que ustedes se lo comen, ¿me entiendes? Muy bien, pero también al mismo tiempo, niñitos, también pues justamente van a contaminar los suelos. Como te comenté hace un momento, los residuos mineros y otras sustancias tóxicas con niños. Como tú ves acá, por ejemplo, mira, niño, como tú estás ahí, por ejemplo, estás de repente compartiendo, mira, acá, por ejemplo, mira, la cantidad, mira, niñitos, la cantidad de basura que están, por ejemplo, mira, mira, ¿a orillas de dónde? Por ejemplo, de En la la... playa. Mira, niñito, mira, ¿qué tal? Mira, y tú ves ahí, y
Tú ves ahí, mira, niñitos, que justamente mira cómo está, mira cómo está ahí. Todavía hay personas, mira, niñitos. Mira la cantidad de basura que puede haber acá. Y tú sabes que las olas, ¿no es cierto?, del mar, la playa, siempre conforme van avanzando, pues entonces como que no salen más afuera las aguas, la fuerza. Y eso hace que justamente los lleve hacia adentro, la cantidad de basura. Y justamente estos, pues imagínate, otras especies, ¿no? Que vivan ahí, a veces se los comen y no contaminan, pues niños, se los meten. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, niñito, porque mira la cantidad de un humo tóxico, parecen nubes, ¿ya? Pero no son nubes, pues, que digamos que son cargadas de repente de la evaporación de las aguas, ¿no es cierto? Sino son humos que son muy tóxicos, puede ser esto de una minería, de una fábrica, de repente. Entonces, van emanando una gran cantidad de humo y este humo puede ser tóxico, muy tóxico, entonces contamina, pues niños. De aquí se genera, por ejemplo, mis niñitos, se genera ¿qué? Se genera la lluvia hacia los niños, ¿me entiendes? Aquí, por ejemplo, mis niñitos, aquí, por ejemplo, mira cómo estamos contaminando los suelos, porque la basura, todo que recogen por nuestras casas, nuestras calles, todo, por gente me lo van a, mira, ¿dónde lo están echando? Entonces aquí hay una, como te digo, aquí también a veces tiene parte también la culpa nosotros, las personas, pues niños, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos siguiendo compartiendo, niñitos, vamos siguiendo compartiendo nuestro tema de hoy día. Mira, niñitos, también tiene que ver, dice, la contaminación radioactiva. Mira, aquí, por ejemplo, niñitos, ¿qué estás viendo acá, por ejemplo? Mira, ¿no es cierto? Estás viendo, por ejemplo, nuestra capa de ozono, por ejemplo, niñitos. Fábricas. Ya, ¿no es cierto? Cómo se va deteriorando, mira, el humo. La contaminación radioactiva, dice, justamente es una energía atómica, donde justamente es muy destructiva para la humanidad, ¿entiendes? Porque justamente va contaminando al medio ambiente con unos elementos justamente que tienen una alta, mira, cantidad de radioactivos, como por ejemplo las bombas atómicas, mira, niñitos, ¿me entiendes? Que justamente estos contaminan, ¿no es cierto?, todas las centrales nucleares y la gran cantidad de desperdicios que van a emanar pequeñitos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, mira la contaminación, dice, consecuencias de la contaminación. Acá, por ejemplo, mira acá, las personas, mira cómo estamos. ¿Mm? Las consecuencias de estos, la contaminación ambiental por el aire, por el agua, por los suelos, la radioactiva, ¿qué va a hacer? Justamente va a deteriorar la capa de ozono, problemas de salud, y justamente no será posible pues la siembra, problemas con nuestra salud a diario, niñitos, ¿no? Destrucción, dice, de la capa de ozono, la destrucción, se va a destruir, ¿de qué manera? Porque justamente hay una gran cantidad de acumulación del dióxido de carbono, y ahí se da el efecto invernadero, y justamente cada vez se va calentando nuestro planeta, imagínate. Mira, niñitos. Por ejemplo, mira, niñitos, al tener yo por ejemplo, este equipo, ¿ya? Esto también está generando, ¿no es cierto? También genera o también estoy contaminando, porque justamente este equipo, aquí hay una gran cantidad, por ejemplo, de plomo, ¿no? Y otros justamente, que estos vienen, por ejemplo, no de los minerales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al momento que yo estoy, por ejemplo, utilizando o ya estoy conectando, ya estoy generando que justamente aumente la temperatura de lo normal. Mira, niñitos. ¿No? Así como tú también, por ejemplo, estás en tu casa, estás de repente, conectas de repente tu plancha, conectas el equipo, qué sé yo. Por eso lo recomendable es que todos los equipos, ¿qué hacemos? Hay que desenchufarlos, ¿no es cierto? Para que no sobrecaliente, pues no haya más temperatura. Y mira, sería todavía no la temperatura elevada en el tiempo, por ejemplo, por ejemplo, del verano, pues imagínate, donde aumenta la temperatura y el calor, pues niños, ¿entiendes? Entonces, a ver, si tú alguna vez has tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de ver, de tocar el equipo en la parte de atrás, bota o tiene como un aire caliente, imagínate. Entonces, necesariamente hay que desconectar, pues, bueno, aparte para que no genere un poco más, ¿no?, de lo que es la energía y también para que no justamente se sobrecaliente, pues, niñito, ese planeta, ¿ya? A ver, qué otro elemento va a contaminar y va a dar al efecto invernadero? Por ejemplo, esos sprays, ¿sí? Esos sprays que a veces, a veces
agarramos a veces para ambientar de repente no nuestro ambiente, nuestra casa, ¿ya? Esos sprays son muy tóxicos, ¿entiendes? Por ejemplo, hay unos sprays que son para pintar, por ejemplo, algo rápido, ¿no es cierto? Pintas, pero claro, que nos va a proporcionar el tiempo quizás, ¿no es cierto? Pero también a la vez vamos a contaminar a nuestro medio ambiente, mis niños, ¿ya? La destrucción del ozono, justamente debido a las actividades humanas, por lo que te estoy diciendo ahorita yo, los de spray, porque tienen el clorofolato, ¿ya? Y justamente llegan y dañan a quién, chicos, dañan, por ejemplo, a los rayos solares, los ultravioletas, ¿entiendes? A la capita de ozono. Y la capa de ozono, niñitos, justamente son, a ver, no es que haya una capa como un manto, ¿no es cierto? No, sino que justamente por ejemplo, la aguja tiene capa, ¿no es cierto? Entonces, toda esa capita, por ejemplo, que nos protege de la radiación solar, de las rayos ultravioletas, entonces se van casi deteriorando. Y por eso que en algunos tiempos hay mucha calor y el calor cuando es tan excesivo, ¿qué pasa con nuestra piel? Nos va justamente demasiado, nos va a quemar, pues, niñitos, ¿ya? Muy bien, ¿qué más nos dice? Ahí dice que justamente llegan, dice, a las zonas de los terrestres y son capaces, como te estoy diciendo ahorita, son capaces de qué? De los daños a la vida, pues niños. Mira, cáncer a la piel, mira, imagínate. ¿Por qué? Por la gran cantidad, ¿no? De la contaminación del medio ambiente, pues. ¿Qué agentes, dice, son los responsables de la contaminación? ¿Qué agentes son? Los agentes son, pues, los desechos sólidos, o sea, tu basurita, lo que botas, ¿ya? Desechos sólidos domésticos, ¿ya? Por eso, niñitos, nuestra basurita también hay, pues, hay que escogerla, de repente, no los vidrios, las latitas, pero a veces echamos todo ahí en una bolsita, ¿entiendes? ¿Qué más? El exceso de fertilizantes y productos químicos, niñito, ¿ya? Dice el exceso de fertilizantes. Como te comenté en un momento, necesariamente hay que utilizar estos fertilizantes porque si no la planta no desarrolla. ¿Por qué? Porque los suelos también, ¿qué pasa? Ya no son tan productores, pues no son tan producibles. Se desgastan también los suelos en algún momento. Pero si tú te acuerdas, por ejemplo, niñitos, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, los incas, ¿qué tipo de abono, por ejemplo, ellos utilizarían? Por ejemplo, ellos utilizaron por ejemplo, un abono natural, ¿no es cierto? Ellos utilizaban, por ejemplo, el guano, por ejemplo, el guano de sus animales que ellos mismos criaban, domesticaban, ¿me entiendes? Entonces ellos mezclaban la tierra con el abono y había una buena, excelente producción, ¿me entiendes? Pero hoy en día, pues justamente ya no hay eso, pues ya casi no se utiliza, ¿me entiendes? Ya no se utiliza eso, hay más fertilizantes, más insecticidas y eso hace que justamente vaya la contaminación, pues, niñitos. ¿Qué otro de los puntos, por ejemplo? La tala. ¿Qué es la tala? O sea, estamos cortando una gran cantidad de árboles, estamos depredando, imagínate, tantas especies que están justamente desapareciendo porque ese es su hábitat, ¿por cierto? La quema de basura, pues, niñitos, ¿ya? El monóxido de carbono debido justamente, ¿no? Al parque automotor, a los vehículos, los desagües de aguas muy negras, muy contaminadas, y justamente estos van al mar o a los ríos. La prevención que tenemos que tener, niñitos, no quemar, pues, niñitos, no quemar ni talar las plantitas, cuidar las plantas porque las plantas son justamente las que nos van justamente a liberar justamente, ¿no? Lo que es nuestro aire que está, pues, contaminado. Controlar, dice, el uso de fertilizantes y pesticidas. Hay que recurrir, pues, niñitos, a nuestro antiguo, ¿no? A nuestro abono natural. No botar desperdicios inapropiados, pues, en la calle, donde tú estés, pues, niño. Si ves, dile que no haga eso, pues, niño, ¿ya? Regular el servicio, dice, del aseo urbano. Perfecto. Por ejemplo, hoy día hay que utilizar el agua, hay que reutilizarlo. Por ejemplo, algunos, por ejemplo, lavan, ¿no es cierto? La ropita, qué sé yo, esa agüita, hay que guardarlo para echarlo a utilizar en otra cosa, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Dice crear conciencia ciudadana. Sí, niños, este punto es muy importante. Crear conciencia ciudadana. Hay que ser muy conscientes. Como te vuelvo a decir, cuando tú ves así a una persona que está haciendo eso, dile que no la haga, pues. Que piense en las nuevas generaciones, ¿ya? En las nuevas generaciones también ellos quieren que su medio ambiente esté muy limpio, esté muy sano, pues haya muchas plantitas, ¿sí? Porque de repente esa persona ya, de repente ya, bueno, ya seguro que bueno, ya vivió, ya gozó de todas, ¿no es cierto? Pero también hay que pensar en las nuevas generaciones, en las niños, en las nuevas generaciones, que ellos también quieren también un ambiente sano, saludable.
Sí, muy bien. Entonces la conciencia, dice ciudadana, es muy importante, niños. Crear vías, dice, de desagüe para las industrias que no lleguen a los ríos y a los mares, niños. Muy bien. Y aquí, pues, niñito, acá, este hecho, por ejemplo, mira, te he compartido aquí, mira, el cuidado del medio ambiente que debemos hacer. El agua, hay que el agua utilizar lo más, no, lo más esencial, no hay que, como te digo, si tú lavas, ¿no? Hay que guardarlo para utilizarlo en otro, porque justamente, gracias a Dios, nosotros tenemos agua todo el tiempo, no te falta agua, aquí en Lima no te falta. Gracias a que a los deshielos, pues, a los glaciares que tenemos acá nosotros en nuestro territorio, en nuestras altoandinas, ¿me entiendes? Muy bien, economizar la energía eléctrica, como te comenté, hay que desconectarlo, pues, ¿sí? Evitar, dice, usar productos químicos a las aguas, pues, niños, ¿ah? Hay que pensar, la conciencia que decía ella, ¿ya? Plantar árboles, pues, niños, bastante árboles hay que plantar, hay que cuidarlos, ¿sí? Y que dice que el medio ambiente es muy importante de él. ¿Por qué? Porque justamente obtenemos el agua, la comida, los combustibles y la madera. Pero acá, niñitos, mira, acá hay un problema, un agente que justamente es el factor de toda esta contaminación. Y me estaba olvidando, niñitos, justamente de qué niños. Por ejemplo, el pilar fundamental, justamente aquí, mis niñitos, es, por ejemplo, del petróleo. ¿Ya? Y del petróleo, porque justamente porque el petróleo lo utilizamos, imagínate, en todo momento o en otros, por ejemplo, que están, por ejemplo, se han derivado, por ejemplo, la gasolina, el querosene y otros componentes químicos. Mira, entonces el petróleo justamente es el pilar fundamental que justamente está, pues, justamente generalizando lo que es la contaminación ambiental, pues, niños. ¿Qué más le dice acá? Reducir, dice, la mayor cantidad de, ¿qué? De residuos que generamos, pues, niños. No hay que utilizar muchos residuos que justamente no contaminen el medio ambiente. Y reutilizar, dice, darle, dice, un nuevo uso al residuo antes de desecharlo, niños. Hay que reutilizar, pues, niños. ¿Ah? No hay que, a ver, o por ejemplo, hoy en día están haciendo, por ejemplo, no, por ejemplo, del plástico, por ejemplo, están utilizando y están haciendo otros, por ejemplo, otros componentes. ¿Entienden, chicos? Entonces, hasta aquí, niñitos, he tratado de hablar del tema, chicos, de la contaminación ambiental y espero que tú me hayas podido entender ya sobre este temita que es de muy importancia y sobre todo, niñitos, hay que aplicarlo, pues, niños, hay que aplicarlo y como dice acá en este punto, crear conciencia ciudadana, niñitos, crear conciencia ciudadana y justamente hay que culturizarlo, pues, ¿eh? Hay que culturizarnos mucho. Nos falta cultura acá en nuestro país, nuestro Perú. No somos muy solidarios, porque, por ejemplo, con nosotros mismos y también con nuestro planeta, pues, niños. Si nosotros, ustedes queremos todavía que nuestro planeta se conserve así como está, entonces también tenemos que poner de nuestra parte y también tenemos, pues, nosotros culturizar también a las otras personitas, ¿no es cierto? Que culturizarlo, decirlo, pues, que no lo hagan, pues, ¿sí? Y que pensemos todavía en las nuevas generaciones de niñitos. Muy bien, niños, a ver, hasta aquí me he podido entender, me he podido captar. A ver, espero un comentario de parte de ustedes. A ver, quiero sus comentarios, niños. Vamos, coméntenme algo, niños. Profesor, Dime, hijita. profesor, una pregunta. Dime, hijita. ¿La pandemia hace que estemos aún con contaminación o que se reduzca un poquito? A ver, mira, lo que concierne, por ejemplo, en el medio ambiente de con la contaminación, bueno, pues aquí lo importante es que justamente en cada momento nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer nuestra limpieza. Bueno, Tenemos que nuestro evitar aseo personal. Bueno, bueno, lo que es mira, la pandemia justamente pues es un virus, ¿no es cierto? Que está en todo nuestro ambiente. Y nosotros, ¿de qué manera podemos contaminar? Por ejemplo, cuando nosotros, ¿no es cierto?, estornudamos o, por ejemplo, estamos en la calle cuando hay mucha conglomeración de personas, entonces nosotros, como también nosotros eliminamos también, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Cuando estornudamos, cuando hablamos. Es por eso que nos ponemos la mascarilla para poder protegernos y también proteger a nosotras personas que están a nuestro alrededor, niñitos. ¿Sí? Muy bien. A ver, otro comentario. ¿Qué le pareció el tema de hoy día? A ver, Calecito, coménteme algo, niñito. Sí, todo facilita el tema. Ya. Pero ¿qué le pareció el tema de hoy día? De muy importancia, ¿sí? Sí, estaba bonito también. Perfecto. A ver, ¿qué me dice? A ver, Santiago. Quiero escuchar a Santiago también, a un comentario de parte de usted.
Santiago. Ni siquiera me dice buenos días, ha entrado a la clase. A ver, Estuvo interesante. a ver, coménteme algo aparte de usted. ¿Qué es lo que usted ha podido entender? A ver, Santiago. Profesor, Sí. una pregunta. Dime, Luis, te escucho, hijo. ¿Por qué la capa de ozono cada día se va abriendo más un hueco? Lo que pasa es que, hasta estos momentos la capita todavía se mantiene con ese pequeño agujerito. Es un agujerito, ¿no? Se mantiene. Entonces, nosotros o todos los países del mundo se preocuparon y tomaron conciencia. Entonces, tuvimos que hacer, por ejemplo, una conciencia, como dice ahí. ¿Ya? Es un pequeño agujerito, es mínimo. Pero entonces, si queremos conservar todavía como está, tenemos que ser conscientes y tenemos que cuidar nosotros mismos para que no se vaya deteriorando. Porque si llega a ser más grande, ¿qué pasa? La radiación va a pasar directamente y va a ser muy perjudicial, ¿no? Justamente para todos los seres vivos. A las plantitas ya no podrán, imagínate, ya no podrán soportar el calor porque ya va a ser directo. ¿Sí? Muy bien. Ay, niñitos, este bendito Zoom ya me quiere dejar, niños. Muy bien, niños, espero que hayas podido entender la clase de hoy día. Y bueno, pues niños, espero que Otro se Zoom. cuiden mucho, niñitos, se cuiden mucho y que tengan un fin de semana excelente y un abrazo para cada uno de ustedes, niñitos. Y ya les voy a compartir el tema. Y ya nos vemos, chiquitos, nos vemos hasta la próxima clase, niños. Que tengan un fin de semana.